Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy siendo lunes 7 de septiembre del 2020 en su programa Cosmonautas Filosóficos. Grabamos la edición 549 desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, ciudad fronteriza con Brownsville, Texas. El tema del cual vamos a hablar es el libro ya antes mencionado en anteriores capítulos, Perfiles Mexicanos, ensayos sobre filosofía mexicana contemporánea, y trata sobre el cuarto capítulo, Adolfo Sánchez Vázquez. Y aquí nos acompaña, tenemos la grave compañía de nuestro amigo, el filósofo Alfonso Vázquez Salazar. Filósofo, el maestro Alfonso Hola. Vázquez Salazar, licenciado en filosofía por la UNAM, maestría en filosofía por la UNAM, doctorado, actualmente estudia el doctorado en filosofía política en la misma institución, ha sido profesor en la Facultad de Filosofía de la UNAM y también profesor por la Universidad Pedagógica Nacional, y ha redactado el libro ya antes mencionado, Perfiles Mexicanos, ensayos sobre una filosofía Perfiles Mexicanos, ensayos sobre una filosofía mexicana contemporánea. Bienvenido. Muchas gracias, Ernesto. Muy buenas tardes. Muy bien, Adolfo Sánchez Vázquez, un personaje importante dentro del marxismo, de la difusión del marxismo en México. Claro, Así es. tenemos antecedentes históricos del marxismo con los hermanos Flores Magón y Platino Rodacanati que trajeron el primer tomo el primer manifiesto del Partido Comunista a México traducido al español. Ese sería un poco más o menos el antecedente de una obra marxista, ¿no? Bueno, antecedentes todavía un tanto remotos. Hay antecedentes más próximos a la intervención teórico-filosófica de Adolfo Sánchez Vázquez. Tan solo hay que indicar como referentes mínimos, pues en primer lugar a Vicente Lombardo Toledano, quien fue discípulo de la generación del Ateneo de la Juventud, de la generación de 1909, sobre todo alumno de Antonio Caso, con quien después rompe en este famoso debate en torno a la función de la educación y a la función de la universidad, sosteniendo Lombardo Toledano la necesidad de que un proyecto educativo se encontrase debidamente articulado con el Estado nacional y con el proyecto de la Revolución Mexicana, y en ese sentido él proponía una perspectiva educativa de carácter socialista, mientras que Antonio Caso pues sostenía la necesidad de un espacio de libertad, de autonomía en la universidad, que no fuera tutelado de manera directa ni por el Estado político, ni por una ideología determinada, como en este caso el socialismo o la propia Revolución Mexicana. Pero Lombardo Toledano es un importante marxista que reflexionó sobre distintas cuestiones, sobre el materialismo, sobre la política, sobre la Revolución Mexicana, bajo su égide. José Revueltas, por ejemplo, se complementó durante un buen tiempo, lo acompañó durante un tiempo importante, y bueno, Vicente Lombardo Toledano fue un formidable dirigente político, fue un dirigente obrero, uno de los fundadores de la CTM, de la Confederación de Trabajadores de México, que se articuló con el gobierno de Lázaro Cárdenas, y tiene una obra importante que habría que revisar y de volver a retrotraer a la realidad mexicana. Ese es un referente un tanto más inmediato que a los que tú señalaste, pero no es el único. Se encuentra también, desde luego, y el propio Sánchez Vázquez en distintas entrevistas y relatos autobiográficos los refiere, se encuentran personajes fundamentales como Elie de Gortari, quien ya se desempeñaba como catedrático en la Facultad de Filosofía y Letras, y el traductor del Capital, Wenceslao Rosas. Entonces, ellos son los antecedentes más inmediatos a la formación, ¿no?, teórica de Adolfo Sánchez Vázquez. Aunque, pues bueno, él como exiliado republicano español,
él no estaba de acuerdo con su maestro José Gauss en describirse a sí mismos como transterrados. Él asumía el destierro hasta sus últimas consecuencias, el destierro como una condición política, ontológica, que situaba al pensador en una atmósfera y una tesitura distinta. Él se asumía como un desterrado y después como un filósofo hispano-mexicano y un filósofo mexicano, un marxista mexicano. Pero bueno, están ahí los antecedentes con los que de una u otra manera se relaciona a Adolfo Sánchez Vázquez y que los explicita directamente en distintos momentos de su intervención teórica. Él refiere que llegó aquí a México pues ya con una formación universitaria previa. Había sido alumno de José Gauss en España, en la Universidad Central de Madrid, y una vez que se sitúa en México, se matricula en la Universidad Nacional y comienza a estudiar la carrera de Letras Españolas. Después también estudia la carrera de Filosofía, hace una maestría en Filosofía y un doctorado en Filosofía, pero lo hace ya con una formación previa. Él también refiere que se ligó sobre todo con Elie de Gortari. Fue ayudante de cátedra del maestro Elie de Gortari, quien realizó importantes trabajos en torno a la relación entre la historia y la ciencia en México. Incluso uno de sus libros se titula justamente Ciencia y Conciencia en México. Conciencia histórica, conciencia política, conciencia de clase, conciencia epistemológica, de una práctica teórica determinada. Y bueno, digamos que esos son los antecedentes de Sánchez Vázquez directamente con el marxismo, aunque él pues es un militante también del Partido Comunista Español, sobre todo en la ciudad donde nace, donde crece, que es la ciudad de Málaga, Málaga la Roja. Se le decía por su importancia estratégica en el conflicto bélico para la defensa de la República. Y justamente para Sánchez Vázquez ese fue uno de sus principales resortes para profundizar en sus estudios de filosofía y para profundizar también en los fundamentos teóricos del marxismo. Él refiere que su propia práctica política como militante en defensa de la República Española, del Partido Comunista Español, y después como desterrado en México, su práctica política lo lleva a buscar esclarecerla y tratar de establecer los fundamentos y los principios de esta. Y eso lo lleva finalmente a profundizar y adentrarse en el estudio del marxismo y los referentes que tiene más a la mano en México, en términos teóricos, en términos universitarios académicos, son Wenceslao Roses y Elie de Gortari. Con Elie de Gortari se vincula de manera más orgánica como su ayudante de cátedra y sigue su formación teórico-filosófica bajo el magisterio de su maestro en España y en México, José Gauss, aunque no se liga con el grupo Hiperión, que es este núcleo de intelectuales, de filósofos, donde se encuentra Leopoldo Sea, Luis Villoro en su primer momento filosófico, Jorge Portilla, Emilio Uranga, todos aquellos de los que ya hablamos en la emisión anterior de Cosmonautas Filosóficos. Y bueno, Sánchez Vázquez refiere que los filósofos mexicanos con los que se siente especialmente ligado es precisamente con los jóvenes filósofos del Hiperión, particularmente con Jorge Portilla y con Emilio Uranga, a quien él describe como pensadores dinámicos, pero sobre todo interesados, aunque no seducidos por el marxismo. Entonces eso es lo que lleva a Sánchez Vázquez a aclararse cuál es el papel que juega el pensamiento, la filosofía y sobre todo el marxismo en un momento de crisis que se da por el término de la Segunda Guerra Mundial y por una serie de procesos que él señala en distintas entrevistas, ¿no? Uno de ellos es la derrota del fascismo y por otro lado, pues el inicio de una guerra fría entre dos superpotencias, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por un lado y por otro, por los Estados Unidos de Norteamérica, y la forma en que
tiene distintos efectos este conflicto en los distintos espacios nacionales. Eso es lo que lleva finalmente a Sánchez Vázquez a profundizar más en una interpretación del pensamiento de Marx. ¿Cuál es la aportación marxista de Adolfo Sánchez Vázquez? Yo creo que hay muchas aportaciones, pero pienso que la fundamental es una interpretación novedosa del pensamiento de Marx, una interpretación que contrasta con algunas tendencias que se manifestaban en la época, sobre todo con la interpretación que hace Luis Althusser cuando identifica al pensamiento de Marx como un pensamiento científico, como una revolución teórica que había propiciado una ruptura epistémica, una ruptura epistemológica, y mediante esta intervención había